hacer este bonito bikini, el bloomer, ya lo he explicado en otros tutoriales, por eso se los voy a explicar aquí, es bastante simple. Para realizar este bloomer, lo estoy haciendo, este bikini es talla M. Yo comencé haciendo una tira de cadenas de 6,5 centímetros, la tira de cadenas, y comencé por la parte del frente, sostuve ese mismo ancho sin hacer ningún aumento, solo haciendo punto alto sobre punto alto por 7 centímetros. Subí 7 centímetros, luego de los 7 centímetros fui aumentando a ambos lados. En el último punto iba haciendo un aumento y fui aumentando hasta tener una altura total desde la tira de cadenas hasta la altura que le di total de 24 centímetros. Ahí corté mi hebra y comencé a hacer la parte de atrás, que desde la primera vuelta sí fui aumentando. Aumenté hasta tener, aumenté así a los lados también, hasta tener un total desde la tira de cadenas hasta el final de 25 centímetros. La parte de atrás tiene que ser un poquito más alta que la de adelante. Entonces, para hacer estas tiras, aquí yo hice puntos altos aquí en los costados. Yo se los voy a decir en centímetros. 4 centímetros, aquí 4 centímetros, fui haciendo punto alto y fui disminuyendo en la parte de arriba igual. Y en la parte de abajo fui disminuyendo vuelta a vuelta hasta quedarme con dos puntos altos y realicé la tirita de un largo total de 20 centímetros. 20 centímetros desde que empezaron los dos puntos. Desde el bikini, 28,5 centímetros la tirita. Y así realicé las 4. Aquí arriba, en dependencia del tipo de hilo que usted esté utilizando, debe hacer disminuciones o no. Aquí sí se le hace puntos bajos para darle esta terminación, pero en el caso de este hilo mío, como es un poco flojito, aquí encima se me abría un poco. Entonces, para evitar, si a usted le pasa esto mismo, va realizando disminuciones aquí arriba, va realizando punto bajo y disminución en dependencia del hilo que usted con el que usted esté tejiendo, su manera de tejer, pero no le puede quedar hacia arriba así. Usted va haciendo disminuciones para que quede recto. Lo mismo al frente que en la espalda. Ahora, para hacer los tops, en mi caso, en el caso de este bikini que voy a realizar, voy a hacer los tops que ya también hemos visto en otros tutoriales, pero no lo voy a hacer hacia arriba, lo voy a hacer hacia el costado, así. Entonces, para determinar la talla que voy a realizar, yo voy a medir, como mismo medimos los otros tops, pero en vez de usted medir la copa así, la mide así. En mi caso, para esta talla yo voy a comenzar con una tira de cadenas de 6 centímetros. 6 centímetros. Y ahí vamos a comenzar. Voy a hacer 4 copas iguales. Ahora vamos a ver cómo hacer esta copa. Con una tira de cadenas, con la medida que usted necesite. Cuando llegue a esa medida, voy a realizar 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Tomo lazada y en el 1, 2, 3, 4, en el quinto, ahí voy a hacer mi primer punto alto. Este representa, bueno, este sería mi segundo punto alto, porque estas cadenas que dejé fue el primer punto alto de esta vuelta. Y voy a hacer puntos altos, un punto sobre cada punto cadena que acabo de realizar. Llego aquí al último punto. En ese mismo voy a realizar otro punto alto en el mismo punto. Realizo una cadena y en el mismo punto voy a realizar 2 puntos altos más. Así. Y ahora voy a ir escondiendo esta hebra. Giro de esta forma y voy a realizar punto sobre punto. Así. Tengo que tener la misma cantidad de puntos altos que de este lado. Y así terminé ya mi primera vuelta. Subo con 3 cadenas que representan mi primer punto alto, giro
En este primer huequito no, porque entonces aumentaría. En el segundo, aquí voy a realizar mi segundo punto alto y voy a hacer punto sobre punto hasta llegar aquí al centro. Y ya llegué aquí al último punto alto que hice. Aquí en el espacio de la cadena voy a realizar un punto alto, una cadena y ahí mismo un punto alto. Y con cuidado que no aumente o disminuya, voy a hacer justo sobre ese último punto alto, ahí voy a hacer un punto alto. Y voy a ir haciendo punto alto hasta el final, hasta aquí. Voy a repetir esto mismo que les dije todas las veces que necesite, hacia acá y hacia acá, hasta tener el ancho de la copa que yo necesito. En mi caso, para esta talla, tiene un ancho de 14 centímetros y un alto de 12 centímetros. Voy a realizar todas las vueltas que necesite para tener esta medida. Y esta copa la vamos a hacer, como les dije, 4 veces. Cuando realice las 4 copas, tomo 2 copas y las voy a empatar con punto bajo. Le coloco esta copita dentro y voy a hacer punto bajo por todo el borde. Cuando esté aquí en el huequito, ahí voy a hacer igual que hice hasta el momento, un punto bajo, una cadena y un punto bajo, y voy a seguir con punto bajo, así. Cuando llego aquí al final, puntos bajos también, y voy a comenzar haciendo, para hacerle los tirantes, la parte de atrás de la blusa, voy a hacer puntos altos aquí, punto sobre punto en la primera vuelta, y luego en la parte de abajo, o sea, esta es la parte de arriba de la blusa, de la espalda, ahí voy a hacer punto sobre punto, pero la parte de abajo voy a ir disminuyendo en cada vuelta, voy a ir disminuyendo un punto, voy a ir así disminuyendo un punto hasta tener 3, y la tirita la voy a terminar con 3. La mía, en mi caso, el tamaño total de esta parte de atrás, desde la copa hasta el final, tiene 49 centímetros. 49 centímetros desde la copa hasta el tamaño final. Cuando termine el primero, voy a hacer, vamos a dejarlo de la parte del derecho, voy a empatar las otras 2 copas, así con punto bajo. Cuando llego aquí al centro, todavía la copita yo la dejo ya para el final, para que no me moleste al tejer. Cuando llegue aquí al centro, que realicé un punto alto, ahora voy a empatar. Fíjense que esta parte esté también por el lado del derecho. Este es el revés y este es el derecho. Ahora, por el derecho, voy a entrar aquí en el centro, en el huequito que me dejó la cadena, ahí en el centro. Voy a entrar mi hilo así y voy a realizar un punto bajo. Y ahora continúo normalmente. Ya aquí la empaté, voy a realizar el siguiente punto bajo y voy a seguir haciendo punto sobre punto, haciendo coincidir los puntos. Voy a seguir haciendo punto bajo para seguir cerrando mi copa, así. Y así me va a quedar el empate. Voy a seguir hasta aquí, y cuando llegue aquí al final voy a entrar la copa así, y voy a tejer con la copa aquí dentro, así. Voy a hacer los puntos bajos aquí detrás. Yo aquí realizo los puntos bajos, les realizo un punto bajo dentro y un punto bajo en el empate, un punto bajo dentro y un punto bajo en el empate, para que esto me quede lo más recto posible, no se encoja ni se desbembe. Entonces voy a ir haciendo así y voy a realizar de la misma manera que realicé este lado, lo voy a hacer de este. Ahora por la parte de abajo, que es donde está la disminución, esta parte de abajo voy a entrar mi hilo aquí, haciendo punto alto sobre cada punto por todo este borde de aquí abajo. Llegué al final haciendo punto sobre punto. Cuando llegue aquí,
subo con 3 cadenas que representan mi primer punto alto, giro, voy a hacer 2 cadenas y voy a dejar 1. En el siguiente voy a hacer un punto alto, 2 cadenas, dejo 1 y en el siguiente un punto alto. Voy a ir así hasta llegar al final. 2 cadenas, dejo 1 y un punto alto. Voy a ir así por todo este borde hasta llegar aquí. Y así me queda. Cuando llegué aquí al final, subo con 3 cadenas, voy a girar. Aquí en esta primera casita voy a realizar 2 puntos altos dentro. 1 y 2. Así, con un total de 3. En la siguiente casita voy a empezar a hacer un punto bajo. Subo 2 cadenas más y ahí mismo voy a hacer 2 puntos altos más. Así, en la siguiente igual, punto bajo, subo 2 cadenas y realizo 2 puntos altos. Voy a ir así. Esta va a ser la secuencia que voy a seguir. Me va a quedar como ese vuelito aquí al final. Vamos a hacerlo una vez más. Así. Voy a ir así, haciendo esto, hasta el final. Me quedó la parte de abajo de mi bikini. Ahora, para hacer el vuelito de encima, yo coloqué un marcador a la distancia que voy a hacer el vuelo, que en mi caso sería 16 centímetros desde la copa hasta aquí, en los dos lados. Puse la misma medida. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Ahora aquí donde está el marcador, fíjense que sea la parte del derecho, donde los puntos estén al derecho, ahí voy a empezar a tejer. Voy a entrar mi hilo. Aquí. Paso hacia allá. Aquí voy a realizar puntos bajos. Aquí dentro voy a esconder esta hebra. Aquí dentro voy a hacer un punto. En el que no me queden muy apretados. En el empate otro punto. Los voy a hacer más bien flojitos, para que esto no se apriete. Voy a ir haciendo así, uno dentro y uno aquí en el empate. Uno aquí dentro y uno en el empate. Voy a ir así, todo esto, todo aquí, por todo este borde, hasta aquí. Y cuando llegué aquí a donde estaba el otro marcador, subo con 3 cadenas, giro mi tejido. Y ahora en este punto bajo que realicé en la vuelta anterior, aquí me van a quedar 2 hebras. Voy a tomar la hebra de atrás y ahí voy a realizar puntos altos, tomando siempre la hebra de atrás. Aquí cuando estoy tejiendo, esta es la parte del revés, y estoy tomando la hebra trasera. Así, voy a realizar punto sobre punto de esta forma. Esto va a hacer que cuando yo termine, así como esta es la parte del derecho, el vuelo va a caer hacia abajo. Voy a ir así por todo el borde hasta llegar al otro marcador. Y en la vuelta número 2 de este punto casita, para que no hayan aumentos ni disminuciones, les voy a explicar ahora cómo. Subo con 3 cadenas, tomo lazada y aquí mismo voy a tener un punto alto. Así.
Y ahora sí realizo el punto casita, 2 cadenas, y en el siguiente así me va a quedar. Ahora voy a ir haciendo igual 2 cadenas y en cada huequito voy a hacer un punto. Son 2 cadenas y 1. Voy a ir así hasta el final. Ahora en el último punto ya les explico cómo hacer. Y cuando llego al último punto, al último cuadradito, voy a hacer 2 cadenas y aquí dentro voy a hacer un punto alto y otro punto alto en la tercera cadena de la vuelta anterior. Así. Así me va a quedar. Ahora en la siguiente vuelta, 1, 2, 3, giro, realizo 2 cadenas de separación, 1, 2, y aquí dentro voy a hacer el cuadradito. Así, miren, me va a quedar una vuelta de esta manera y una vuelta así. Ahora les digo en esta vuelta cómo me queda al final. Llegué aquí al último, 2 cadenas, realizo 1 aquí, 2 cadenas y tomo en la tercera de la vuelta, en la tercera cadena de la vuelta anterior, así. De esta manera me va a quedar. Y así voy a ir hasta darle el largo del vuelo que yo necesite. Una vuelta así y una vuelta así. Ahora me corresponde esta vuelta. Por lo tanto serán 3 cadenas, giro y aquí mismo pongo un punto alto, 2 cadenas, así. Así me va a ir quedando. De esta manera no voy a tener ni aumentos ni disminuciones. Me va a ir quedando la misma cantidad de puntos. Entonces voy a ir haciendo esto mismo hasta tener el largo del vuelo que yo necesite. Y ya terminé todo el largo que yo quise. En mi caso le di desde la primera vuelta de punto alto hasta el final 15 centímetros. Entonces, cuando llego aquí a mis 15 centímetros voy a subir con 3 cadenas y aquí dentro voy a hacer un punto bajo. Realizo 1, 2, 3 cadenas y en el centro un punto bajo. 1, 2, 3. Voy a ir así. Esta va a ser 1, 2, 3, la finalidad que le voy a dar a mi vuelito. Así, así me va a quedar y voy a ir así hasta el final. Para hacer los cordoncitos para amarrar en el cuello, miren cómo me queda. Miren, lo uní aquí justo donde se acaba el tejido de la copa, ese fue mi primer punto y voy a dejar 3 huequitos hacia allá. Pero como este lo voy a tejer entonces desde aquí hacia acá, comencé en el tercer punto, dejé 3 y ahí voy a unir mi hilo. No tomé solo la hebra de atrás, cogí las 2 hebras porque como los tirantes tiran fuerte para que no se vaya a zafar. Voy a hacer 1, 2, 3 y 4. 4 puntos altos. Tomo lazada. En el de al lado voy a hacer un punto alto aquí con cuidado. Voy a seguir escondiendo esta hebra. Así. Así me queda. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y en este mismo huequito voy a hacer un punto alto. Voy a ir así. 1, 2, 3 y aquí un punto alto. 1, 2, 3 y un punto alto. Voy a ir de esta manera hasta dar el largo
del cordón que yo necesite. En mi caso, el largo total del cordón fue de 42 centímetros. Ahora voy a subir aquí 42 centímetros. Llegué al largo deseado. Voy a realizar 1, 2, 3 cadenas y aquí voy a hacer un punto bajo. Así. 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente punto bajo. Voy a ir así hasta el final, me va a quedar así. Voy a ir así hasta el final. Y aquí cuando llegué al último, en el siguiente punto, aquí vamos a tomarlo completo, voy a hacer un punto bajo. En el siguiente me deslizo y realizo una cadena. Corto la hebra con una aguja. Puede ser una aguja lanera, pero debería dejar esta hebra más larga entonces. En mi caso yo tomo una agujeta más fina y voy escondiendo la hebra. Así. Y así me quedaron mis tirantes. Y así se ve la blusita. Ahora vamos a ver cómo hacer el forro del bloomer. Para ponerle el forro al bloomer, voy a colocar el bloomer sobre la tela elastizada que elastice hacia acá, o sea hacia el costado, y lo voy a pegar con alfileres para que no se me corra. Con una tijera voy a recortar todo el borde de mi bloomer en la tela elastizada. Así me queda recortado de esta manera. Ahora voy a coser. A mí me gusta coserlo a mano porque no se ve, queda una costura invisible. Voy a ir pegando la tela elastizada al tejido de esta manera. Voy a ir tomando hebras pequeñas para que no se vea del otro lado. Así. Voy a ir cosiéndolo bien pegadito para que esta tela no se me desprenda luego. Así, con el hilo del mismo color, de la tela y del tejido. Miren, de este lado no se ve nada. Este hilo ya lo puedo cortar, que es de así. Voy a ir así por todo el bloomer. Miren, va a quedarme de esta manera. No se ve nada. Voy a bordear todo el bloomer. Y así me queda el relleno, el forro, perdón, el forro de mi bloomer. Y la blusita.